durante estas 16 semanas, digamos que se ha explicado de una manera más entendible. Ahora ya aplicamos la hermenéutica de una manera rigurosa y vamos a profundizar mucho, porque ahora ya hablamos de historia, hablamos de arqueología, y me dirás, Eugenio, ¿cómo historias? Estamos estudiando eventos escatológicos, que son los eventos del porvenir. Ya, pero es que es imposible enseñar o aprender escatología ignorando la historia. Si ignoramos la historia, no podemos aprender escatología. O sea, es sumamente importante conocer la historia, es decir, conocer el pasado para comprender el futuro. No sé si estoy siendo claro en esta tarde. Hoy empezamos en nuestro escenario escatológico con un ciclo nuevo, ¿de acuerdo? Que yo lo he llamado la historia de los imperios. Y este ciclo de la historia de los imperios nos va a llevar varias semanas. Yo voy a seguir enseñando hasta que el pastor o ustedes digan, pues mira, vamos a tomarnos un descanso, y tomamos el descanso que ustedes quieran y luego retomamos. Yo estoy dispuesto a hacer eso. Mientras tanto, pues yo estaré aquí todos los lunes que ustedes quieran para enseñar este tema tan maravilloso. Hoy empezamos con un ciclo llamado la historia de los imperios. ¿Por qué comenzamos este nuevo ciclo? Porque si no conocemos la historia de los imperios, cómo funcionaron, cuál fue los movimientos que hubieron en esos imperios, desconocemos o no vamos a entender en su profundidad estos versículos de Apocalipsis. Todo el que quiera acompañarme, Apocalipsis capítulo 13 y el versículo 1. Yo no sé si ustedes han estado leyendo los deberes que les mandé. Les pedí que leyeran Apocalipsis 13, les mandé, que leyeran Daniel capítulo 2 y también Daniel capítulo 7. Espero que hayan tenido un momento de lectura bíblica y que hayan podido acordarse de leer esos capítulos. Pues bien, de vital importancia para no perder el hilo de la enseñanza. Si hasta aquí he sido claro, que alguien me escriba por ahí amén o un aleluya. Así que sí, amén. Gracias, Raimundo, Dios te bendiga mucho. Gracias, Sara. Bendiciones a todos. Vayamos a Apocalipsis capítulo 13, dice así la palabra del Señor. Dice, dice Juan, me paré sobre la arena del mar y vi subir una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Verso 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio poder y su trono y grande autoridad. Alabado sea el nombre del Señor en esta tarde. Sería totalmente imposible poder entender este pasaje en su totalidad y de una manera profunda sin antes retroceder en el tiempo y explicar con detalles acerca de los imperios que han habido en la historia. Me dirás, Eugenio, ¿qué tienen que ver los imperios que han habido en la historia con Apocalipsis capítulo 13? ¿Qué tienen que ver imperios con bestias?
con una bestia que sale del mar y que parece sacado de una mente de fantasía, porque es como una bestia muy extraña. En el reino animal no hay una bestia semejante así, que sea una bestia terrible, tenga parte de leopardo y parte de oso y boca de león y no sé cuántas cabezas, y parece sacado de un mundo de fantasía. ¿Y qué tiene que ver todo eso con los imperios? Pues no se imaginan cuánto tiene que ver una cosa con la otra. Vamos a explicar en este ciclo de historia de los imperios qué simbolizan las bestias en la Biblia en carácter profético y escatológico. Y así, de esa manera, vamos a entender cosas del porvenir de una manera más profunda. Así que acompañarme en esta aventura para echar un vistazo a cuántos imperios mundiales ha habido en la historia. Y cuando digo imperios mundiales, hablo de imperios que la Biblia resalta a través de todas las Sagradas Escrituras. Es verdad que ha habido muchos imperios. Por ejemplo, uno de los imperios, hablemos hace poco, Genghis Khan, que le llamaban el imperio mongol, fue increíble. Pero fue un imperio que gobernó ciertas regiones, conquistó ciertos territorios, y es verdad que cambió la historia de aquella región, pero no es comparado a otros imperios que ha habido en la historia de la humanidad, que han sido imperios sin precedentes. Y esos imperios, da la casualidad que están ligados a las Sagradas Escrituras. Por lo menos las Sagradas Escrituras habla de ellos. Con esto estamos demostrando, y ahora vamos a citar los imperios, con esto demostramos que la Biblia siempre tuvo la razón. Que la Biblia no es un libro normal. Que la Biblia es una fuente, un caudal de fuente de información. Que en la Biblia, realmente, la Biblia no es un libro religioso. En la Biblia encontramos tesoros grandiosos. La Biblia, que se compone en 66 libros maravillosos. Si quieres leer un libro de poesía, en la Biblia hay un libro de poesía. Por ejemplo, hay algunos que lo llaman poesía hebrea. Hay ciertos pasajes de las Escrituras que son poesía. Le llaman poesía hebraica. Si quieren saber arqueología, en la Biblia está escondida la arqueología, porque ciertos hallazgos arqueológicos, como por ejemplo Sodoma y Gomorra, los restos que quedaron, las ruinas de Jericó y otros tantos hallazgos que los arqueólogos han encontrado, ha sido gracias a que han ido detrás de la Biblia. Y es que la Biblia dice, y a 3 días de camino, y luego cruzaron esta región y por este sitio, y han encontrado. Por ejemplo, uno de los hallazgos arqueológicos sin precedentes fue encontrar en una región del Mar Rojo, donde donde las aguas se dividieron y cruzó el pueblo como por tierra seca. Muchos han intentado ridiculizar que eso es algo de fantasía o que es algo provocado por el viento o que realmente pasaron por 1 metro de altura, que no se dividieron las aguas. Y entonces, ¿por qué razón han encontrado los arqueólogos en cierto punto donde ubican que pasaron la peregrinación en el desierto carros y esqueletos de caballos y carros egipcios dentro de la profundidad de los mares? O sea, sería mucha casualidad que eso estuviera ahí y que el libro del Éxodo contara la historia que cuenta. Cómo las aguas volvieron a su cauce y murió todo el ejército de Faraón. Y ahí quedó. Y ahí está para que los arqueólogos luego lo descubrieran y dijeran, ¿sabes qué? La Biblia tenía la razón. Por eso la historia no contradice la Biblia. La ciencia no contradice la Biblia. La ciencia y la Biblia no se llevan mal. De hecho, la ciencia está ahí para decir, ¿sabéis qué?
antes que nosotros, antes que la ciencia lo mostrara, ya estaba escondido en las Sagradas Escrituras. Si quieren ustedes para no dejarles así en el aire un dato científico en las Sagradas Escrituras, Génesis capítulo 1 es un dato científico. Cuando un científico lee Génesis capítulo 1, el orden de la creación es científico. No es casualidad que antes que se creen los peces se cree el mar. ¿Por qué? Porque si no, ¿dónde vivirían los peces? Si el hábitat natural es el mar. No es casualidad que antes de que se crea el ser humano se crean las plantas. ¿Por qué? Porque las plantas producen fotosíntesis, de ahí el oxígeno, y sin oxígeno el hombre no podría vivir. Entonces, el orden de la creación es un orden científico. De hecho, hay pruebas científicas que demuestran la creación del hombre del polvo de la tierra y no hay ni una sola prueba científica de la teoría de la evolución. Por eso es que se llama teoría, porque todavía no ha sido demostrado. Y lo seguirán llamando teoría, porque dicen que hay un eslabón perdido. Está tan perdido que no lo encuentran y lo van a encontrar. Pero un científico, cuando toma el cuerpo humano y hace componentes químicos y toma el polvo de la tierra, los 33 componentes químicos del polvo de la tierra es el mismo componente químico del cuerpo humano. Y es que resulta que eso ya en Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y cogió Dios del polvo de la tierra. Y ahora un científico coge el polvo de la tierra y dice que el polvo de la tierra tiene el componente químico exacto que igual que el cuerpo humano. Eso no es casualidad, eso es la Biblia adelantándose a todo. Y ha habido imperios mundiales que la Biblia ha resaltado. Uno de ellos, el primero, fue el imperio de Asiria. Luego les voy a dar un detalle. Y otro imperio fue el imperio de Egipto. Esos fueron los dos primeros imperios mundiales. No voy a explicar el resumen histórico de Asiria y de Egipto porque me llevaría 20 minutos. Lo que yo he hecho es que anoche lo grabé con diapositivas y con imágenes. No lo voy a dar ahora porque tampoco es relevante para el tema que vamos a desarrollar. Pero si usted quiere saber detalles acerca de Asiria y acerca de Egipto, cuando yo suba esta enseñanza a mi canal de YouTube, al final del mensaje voy a añadir los 20 minutos. Pueden ir ustedes ahí, podrán escuchar esta enseñanza, pero al final habrá un extra. Hablaré de Asiria y hablaré de Egipto, por si ustedes también quieren aprender un poco de historia. Los dos primeros imperios conocidos fue Asiria y Egipto. La Biblia ya da vestigios. Génesis nos hablaba del imperio asirio. Y cómo no, también Génesis nos da vestigios del imperio de Egipto. Ya José estuvo en Egipto, ¿te das cuenta? Y Éxodo y muchos más libros del Antiguo Testamento nos hablan de Egipto. El tercer imperio, que hablamos de imperios mundiales porque abarcaron el mundo conocido, fue el imperio de Babilonia. El cuarto imperio sería el imperio medo-persa. El quinto imperio sería el imperio de Grecia. El sexto imperio sería el imperio de Roma. Luego habría un séptimo imperio, que esto lo veremos en nuestro ciclo de la historia de los imperios, que sería un séptimo imperio que Daniel capítulo 2, verso 42, quizá el que ha leído el capítulo va a recordar este texto: un reino en parte fuerte y en parte frágil, sería el séptimo imperio. Y luego habría un octavo imperio que Apocalipsis capítulo 17 lo llamaría el octavo. Dirán: Eugenio, ¿de dónde te has sacado estos 8 imperios? De la Biblia. Hay un solo texto, o hay más bien 2 textos. En Apocalipsis capítulo 17, que yo lo voy a leer simplemente para que vean que yo no me invento
los 8 imperios. Apocalipsis capítulo 17, verso 10, quiero que sepan que cuando Juan recibe el Apocalipsis, el imperio que en aquel momento gobernaba, predominaba, era el imperio de Roma, ¿vale? Tengan en cuenta eso. Y dice, Apocalipsis capítulo 17, verso 10, y son 7 reyes, y ahora dice, 5 de ellos han caído. Ya explicaré cuando lleguemos aquí que estos reyes representan a los imperios, ¿de acuerdo? Por lo menos a los gobernantes de los imperios, pero también podríamos decir que representan a los imperios de la historia. 5 de ellos han caído, es decir, que cuando Juan recibió el Apocalipsis, 5 imperios mundiales ya habían sido derrocados. ¿Y cuáles son esos 5 imperios? Número 1, Asiria. Número 2, Egipto. Número 3, Babilonia. Número 4, Medo-Persa. Número 5, Grecia. 5 han caído. Dice el verso, uno es, ¿cuál? El sexto. ¿Y cuál es el sexto? Roma. ¿Por qué? Porque cuando Juan recibe el Apocalipsis, era Roma quien estaba gobernando. Por eso dice, 5 han caído y uno es. Dice, y el otro aún no ha venido. El otro que aún no ha venido, ese es el séptimo imperio. ¿Y qué ocurrirá? Es necesario que dure breve tiempo. En esta historia de los imperios veremos cuánto durará el séptimo imperio. Y dice el verso 11, y la bestia. Por eso todo guarda relación. ¿Qué es lo que ha salido del mar? Una bestia, ¿verdad? Dice, ¿y la bestia qué era? Y no es, también es el octavo. Entonces yo no me invento nada. Todo está sacado de las Sagradas Escrituras. Hasta aquí digamos que sería esa breve introducción para ahora desarrollar algo muy importante. Si he sido claro, por favor, que alguien reaccione ahí al chat. Amén. Quiero deciros que esto luego lo pueden volver a escuchar, ¿de acuerdo? Todo esto se está grabando y luego yo encima lo añado con diapositivas, con imágenes, incluso con vídeos, lo haré esta vez. Para entender con profundidad Apocalipsis 13, necesitamos viajar al pasado. Coger vuestra máquina del tiempo y colocar ahí, en vuestra máquina del tiempo, como si fuera esto Regreso al Futuro, poner en vuestra máquina del tiempo año 605 antes de Cristo. Y colocarlo ahí, año 605 antes de Cristo. Le van a llevar a la región de Babilonia. Resulta que en el año 605 antes de Cristo, en la región de Babilonia, era el primer año del reinado de un rey muy famoso que hubo en la historia que se llamó Nabucodonosor. Así que su primer año fue el año 605 a.C. Su segundo año de reinado sería el año 604 a.C. ¿De acuerdo? Pero nosotros, como no solamente estamos viajando en la historia, también tenemos que viajar por las Sagradas Escrituras. Quiero que vayan a Daniel capítulo 2, porque Daniel capítulo 2 equivale a nuestra historia al año 604 a.C. No sé si he sido claro. Daniel capítulo 2, pueden si quieren poner ahí arriba, Daniel capítulo 2, el segundo año del reinado de Nabucodonosor equivale al año 604 a.C. ¿Qué ocurrió en el año 604 a.C.? ¿Qué ocurrió en el segundo año del reinado de Nabucodonosor? Vamos a la Biblia. Daniel capítulo 2, verso 1 dice, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor,
tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Cuando la Biblia dice que se le fue el sueño, no es que se le quitaron las ganas de dormir. Cuando la Biblia dice se le fue el sueño, está diciendo, cuando él se levanta, él realmente está muy nervioso, está inquieto, y él sabe que ha soñado algo muy importante. Él sabe que tiene una importancia muy grande para su reinado, para su vida. Sabe que no es un sueño normal, sabe que algo especial tiene que tener, porque si no, él no estaría así. Pero él intenta acordarse de lo que ha soñado y resulta que no se acuerda. Le vienen imágenes, pero no se acuerda en su totalidad lo que él ha soñado. Entonces ocurre lo que leemos en el verso 2. Daniel capítulo 2, verso 2 dice: hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos. O sea, llamó a todos. No quiso llamar solo a uno. Dijo, si los magos fallan, están los astrólogos. Y si no, pues luego están los encantadores. Y si no, están los caldeos. Pero alguien de ellos me lo va a solucionar. Para que me expliquen, dice, para que le explicasen sus sueños. Porque fue una noche que soñó, se despertaba, se dormía, volvía a soñar con lo mismo. Por eso sabía que era importante. Tenía destello del sueño, pero necesitaba que alguien le recordara lo que había soñado. Dice, y vinieron pues y se presentaron delante del rey. Esto es muy fuerte, por eso voy despacio. Verso 3 dice, y el rey les dijo, he tenido un sueño, y mi espíritu se ha turbado por causa del sueño. Entonces, verso 4, hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Es decir, que tomaron la voz cantante los caldeos. Y como para impresionar al rey, le hablaron en lengua aramea. Como para darse como más importancia. Como diciendo, nosotros realmente somos gente muy importante, con un conocimiento terrible. Y en lengua aramea, como para impresionar al rey, le dijeron, rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Pero lo que no se esperaban es lo que ocurre en el verso 5. Respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. Esto ya se pone increíble la historia. El asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, fijaros, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Por favor, necesito que se imaginen la escena. Caldeos queriendo impresionar al rey. Magos, encantadores, con sus ropas reales, con sus vestimentas como que quieren impresionar. Han entrado a aquel bello palacio del rey Nabucodonosor, se han puesto frente a su trono, con la cabeza levantada, el pecho erguido, mostrando todos sus adornos. Y diciéndole, bueno, no hay problema, muéstranos el sueño. Imagínate la escena. Daniel 2:7, respondieron por segunda vez y le dijeron, diga el rey el sueño a sus siervos, que nosotros le vamos a mostrar la interpretación. Como diciendo, está loco, lo que nos acaba de decir es una locura. Y como para intentar silenciar al rey, se lo vuelven a decir. Sí, rey, sin problema, venga, cuéntanoslo. Pero mira lo que dice el verso 8.
Y el rey respondió y les dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido. Está diciendo: a ver, no os hagáis los desentendidos, que basta con la primera vez, que sé lo que os he dicho. Os estáis pusiendo nerviosos porque habéis escuchado que no me acuerdo del sueño. Me estáis intentando a mí convencer de que os explique. Os lo voy a decir claro, que se me ha olvidado. Que no me acuerdo lo que he soñado. Pero bueno, vosotros sois magos. Vosotros sois encantadores. Vosotros sois adivinos. Sois caldeos, sois gente sabia. Y estáis vivos porque supuestamente sois todo eso. ¿Y qué problema hay que se me haya olvidado el sueño? Vosotros podéis adivinarlo, ¿no? Sois adivinos. Sois magos. Os introducís en el mundo de la magia, del ocultismo, si no preguntar a las estrellas. Quiero que os imaginéis la cena mirándose el uno al otro, los magos, los encantadores, los caldeos se miran el uno al otro como diciendo: pero bueno, ¿será posible lo que nos está diciendo el rey? Y fijaros, dice en el verso 9: si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente prepararéis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo. Decidme pues el sueño, para que yo sepa que me podéis dar la interpretación. Estaba diciendo: si yo os cuento el sueño, yo no soy tonto. Si vosotros vais de listo, yo soy más listo que vosotros, diría el rey Nabucodonosor. Si yo digo el sueño, pues me lo vais a interpretar a mi favor. Vais a agradar mis oídos y os vais a ir encima con honores. Pero es que resulta que se me ha olvidado y ahora sí que tenéis un problema. Contadme el sueño. Una pregunta: ¿alguien puede saber lo que ha soñado otra persona? Por mucho que le conozca, ¿alguien lo puede saber? Es imposible. Nadie puede saber lo que ha soñado otra persona, con detalles, nadie. Ya hay un momento que, como una última opción, los caldeos le responden en el verso 10, que es una respuesta lógica para salvar sus vidas. Le dicen: los caldeos le respondieron delante del rey y le dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar al rey este asunto. Además de esto, le dice: ningún rey, príncipe, ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, astrólogo, ni caldeo. Le está diciendo: no es que haya alguien que pueda decírtelo, es que no hay nadie en esta tierra que te pueda decir lo que has soñado. Pero mi rey, es que ni un rey, ni un príncipe, ni nadie se le ocurriría pensar que alguien puede adivinarlo. Como diciendo: si te sorprende que no podemos, más nos sorprende a nosotros lo que nos está diciendo. Y es cuando el rey se siente engañado. Y cuando un rey como Nabucodonosor, que gobernaba Babilonia, uno de los mayores imperios mundiales que la historia ha conocido, cuando se enfada mucho. Por eso en el verso 12 dice: por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Resulta que él ha hecho llamar a magos, astrólogos, caldeos, pero no hizo llamar a los sabios. Porque los sabios, digamos que eran el rango más inferior de entre todos ellos. Por eso el verso 13 dice: y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte. ¿Y a quién buscaron? Buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Digamos que de todos los importantes de la corte del rey, los menos importantes eran los sabios. De hecho, cuando hubo este problema, a Daniel no le llamaron. Dijeron: los caldeos son suficientes, los encantadores, los magos, los astrónomos son suficientes.
aquí los sabios sobran. Pero resulta que el edicto era que se mueran todos. Y entre ellos estaba Daniel. Quiero que se pongan ahora en la piel de Daniel. Que una mañana, sin comerlo ni beberlo, él se levanta y se encuentra con una sentencia de muerte en su cabeza. ¿Eso sabes cómo se llama? Eso se llaman problemas que vienen de repente sin que nadie los provoque ni busque. Y ahora, para que se haga más amena nuestra enseñanza y empecemos a extraer semillas, ¿cuántas veces te ha ocurrido esto? Que te has levantado una mañana, no has provocado nada, como se diría la frase, sin comerlo ni beberlo, te has levantado con un problema en tu vida tan terrible que sabes que de no solucionarlo va a acabar muy mal. ¿Cuántos hermanos le vienen, a cuántos nos vienen problemas inesperados? Y a ese problema inesperado pone el problema que usted quiera. ¿Cuántos se levantan un día y no saben que ese día va a ser un día terrible porque van a sufrir un problema que ellos no se esperaban? Hay en la vida, hermanos, prepárate, iglesia de Alcañil, para sufrir problemas que no provocas, que no buscas y que no esperas. Vuelvo a repetir. Iglesia de Alcañil, prepárate para que en tu vida tengas que lidiar problemas que tú no has provocado, que tú no has buscado, que tampoco has pedido y que tampoco estaban en tus planes. Prepárate a que de la noche a la mañana te levantes con un problema. Y ahí, hermanos, no tiene nada que ver Satanás, ni tampoco tiene nada que ver el Señor, porque hay tres clases de problemas que sufrirá el ser humano. Y ahí incluye el cristiano. ¿Ha visto la Biblia? Miren, cuando Jesús enseña en el monte de las bienaventuranzas, cuando Él está hablando acerca del hombre que edificó sobre la arena y el hombre que edificó sobre la roca, el hombre que edificó sobre la roca era prudente. Podríamos llamar un cristiano prudente. El otro edificó sobre la arena, sería un insensato. ¿Sabes cuántos problemas sufrieron el prudente y el insensato? Los mismos. Vinieron ríos, soplaron vientos, vinieron lluvias. Y al otro, los mismos problemas. Fijaros, el primero, vinieron lluvias. Las lluvias vienen de lo alto. ¿Sabes que hay problemas que Dios provoca? Y la prueba está en Jonás. Levantó Dios una gran tempestad en el mar, de modo que golpeaba el barco donde Jonás estaba y todos pensaban que el barco se hundía. ¿Y sabes para qué provocó Dios la tormenta? Para despertar a Jonás, que estaba en desobediencia a Dios y quería llamar la atención porque Dios tenía un trato especial con él. A veces, mira, las tormentas que Dios provoca tienen un fin y un propósito santo. Esas son las lluvias. Vinieron vientos. Los vientos son los problemas que Satanás levanta. Por eso la Biblia dice, y estando en la barca Jesús y los discípulos cruzaron a la otra orilla, levantó un viento que levantó las olas que golpeaban contra la barca y creían que la barca se anegaba. Y cuando se levanta Jesús, ¿qué hace? ¿Reprende a quién? Reprende al viento. ¿Sabes por qué reprendía al viento? Porque ese viento estaba manipulado por la legión de demonios, que ¿sabes quién lo manipuló? El ganadero. La legión de... Porque tras ese episodio llegan a Gadara. Cuando aquella legión de demonios siente que el verbo de Dios se acerca a Gadara, dice, como venga aquí nos destierra. ¿Qué hace? Provocan un viento que se levanten las olas para hundir la barca. Pero Jesús dormía.
Me encanta el episodio. Mientras todos se creen que mueren, Jesús dormía. ¿Sabes por qué Jesús duerme? Porque él había dicho, pasemos al otro lado. Él no había dicho, vamos a intentar a ver si pasamos. Vamos a ver cómo lo hacemos. Jesús dijo, pasemos al otro lado. Y si las olas inundan la barca, aunque la barca se convierta en un submarino, pero hubieran pasado porque Jesús había dicho, pasemos al otro lado. Jesús no había dicho, vamos a intentar pasar. Si Jesús dice, pasemos al otro lado, ya se levanten los vientos que se levanten, las tormentas que el diablo quiera levantar. Si Dios ha dicho, en mi barca, tú pasas al otro lado, es que pasas al otro lado. Si Dios ha dicho, métete en el arca, que en el arca tú no mueres en el diluvio con los demás, es que tú te salvas. Aunque venga un diluvio a este mundo, tú vives salvo dentro del arca, porque Dios ha dicho, si te metes en el arca, donde yo digo que tú ahí serás salvo, es que el diluvio no te va a negar. Y el tercer problema es el que viene, dice, vinieron ríos. Esos son terrenales. Son problemas como Daniel, inesperados. Y él sufrió un problema inesperado. ¿Y sabes cómo lo afrontó? Miren cómo lo afrontó. Y voy a acabar muy pronto. Lo afrontó de la siguiente manera. Daniel capítulo 2, verso 16. Y Daniel entró y le pidió al rey que le diese, número 1, le diese tiempo. Que él mostraría la interpretación al rey. Verso 17 y 18. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que le pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Se encuentran con un problema inesperado. Y para solucionar un problema inesperado, Daniel nos da la revelación de la solución. Te pregunto, ¿cómo actúas cuando te llega un problema inesperado? ¿Sabes cuál es el secreto? Daniel lo mostró en su actitud. Le dijo al rey, número 1, dame tiempo. Número 2, dame tiempo porque voy a orar a Dios. Damas y caballeros, hay problemas en la vida que para solucionarlos se requieren de tiempo. Hay problemas que no se solucionan de la noche a la mañana. Hay heridas que no se curan de la noche a la mañana. Y aquí podríamos entrar en sanidad del alma. Hay ciertas heridas que son provocadas, quizás heridas de traición. ¿Cuánto le dolió a David que Aitofer le traicionara? La Biblia dice que el consejo de Aitofer para el rey David era como la palabra de Jehová. Hay un salmo dedicado a Aitofer, que luego sería de doble referencia, que hablaría de Judas. ¿Has visto el pasaje cuando la Biblia dice, el que moja su pan en mi plato, este me va a entregar? Eso viene de Salmos. Y David dijo, él escribió y dijo, no sabía que estaba siendo inspirado por Dios, pero pensando en lo que ocurrió con Aitofer, porque Absalón se rebela con David y le quiere quitar el trono, pero resulta que Absalón es joven y no sabe cómo hacerlo, cómo dar un golpe de estado. Resulta que Aitofer le dice a Absalón, yo te voy a decir cómo le vas a dar un golpe de estado. Ponte en la puerta del reino. Y todos los que vengan con problemas, róbales el corazón. Así vas a dar un golpe de estado al rey.
Eso se lo dijo Aitofer. Aitofer, que era el consejero de David. Hubo un momento que se enteró David que el que le había dado el consejo a Absalón había sido su consejero, que era Aitofer, que le tenía como un abuelo. Era su consejero de la corte real. Escucharle a él, David decía, era como escuchar al propio Dios. Confiaba en Aitofer y se dio cuenta que le traicionó. Por eso él dice, el que mojaba su mano, Salmo creo que es 55, y si no ya os lo mostraré en las diapositivas, el que mojaba su pan en mi plato me traicionó. Y dice David, si otro me hubiera traicionado, yo lo hubiera soportado, pero tú, mi amigo, mi consejero, quien compartíamos secreto juntamente en la casa de Dios, no lo soportó. Y si quieren saber por qué el anciano Aitofer traicionó al rey David, una de las posibles teorías que creo yo, a mi juicio, esto es personal, que fue por ese motivo. ¿Saben ustedes que Aitofer, ¿sabes quién era su nieta? Y eso está en el libro de Crónicas, podemos demostrarlo. Su nieta fue Betsabé. Sufrió tanto Betsabé por David, y Aitofer, siendo su consejero, vio lo que David hizo con su nieta. Se metió en un matrimonio, arruinó la vida a aquel hombre, terminó muriendo en batalla. Luego vería a su nieta cómo enterraba a uno de sus hijos. Aitofer nunca perdonó lo que hizo David, por eso llegó a traicionarlo. Y cuando sintió una traición, David no pudo soportarlo. Sufrió tanto que requirió tiempo para ser sanado. Hay problemas que requieren tiempo para ser sanados. No exijas, mira, hay gente que han sido tan golpeadas que no puedes tratarle como una persona sana. Por eso la Biblia dice, el fuerte soporte al débil. Por eso la Biblia habla de niveles en la iglesia. Está el niño en Cristo, está el maduro en el Señor. Hay gente que realmente está dañada y no se le puede exigir como a un sano. Al que ha sido golpeado por ladrones y está en el camino medio muerto, no se le puede poner a pastorear ni se le puede dar un cargo. Se le tiene que dar aceite y vino, sanar las heridas, quizás llevarle a un mesón espiritual y que cuidemos de él, pero no se le puede poner a liderar a nadie. A eso me estoy refiriendo. Gente herida que se le pone a liderar y causan una ruina tanto para él como para los demás. A eso me estoy refiriendo. Hay gente que no está preparada para trabajar en la empresa porque debería estar en el hospital espiritual esperando a ser sanados. No puedes poner como líder de matrimonios a alguien que su matrimonio está roto. Primero deberá ser sanado para después poder ministrar. No puedes poner a alguien en la alabanza cuando en su corazón hay quejas contra Dios, porque sería contradictorio. Ni va a llegar ni le va a hacer bien. A eso me estoy refiriendo. O sea, hay problemas que requieren de tiempo. No pasa nada por esperar a ser curados. ¿Y sabes dónde se curan las heridas? Dame tiempo que voy a orar a Dios. Hay problemas que con la mente humana no se entienden. Pero ¿sabes dónde las vas a entender? En la oración. Porque lo que no entiendas en la oración no lo vas a entender en ningún lugar. Y fue en la oración donde recibió la revelación de Dios. Y leo el texto y termino. Y la semana que viene sí que va a estar interesante la enseñanza, cada vez más profunda.
Vayamos a Daniel capítulo 2. Acompañarme. Lo leemos y terminamos. Esto es algo, un adelanto de la semana que viene. Daniel capítulo 2, verso 30. Bueno, vamos a leer a partir del verso 27. Capítulo 2, verso 27. Daniel respondió al rey diciendo: el misterio que el rey ha demandado, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Nadie. Pero dice Daniel, no dice yo que soy un fiera, dice: pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. No se atribuye méritos propios. No se da tono, no dice, que yo Daniel mejor que ninguno. Dice, no he sido yo. Es que hay un Dios en los cielos que revela todos los misterios. Porque lo que no entiendes, Dios te lo puede revelar. Y dice, ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer, escatología, en lo postrero de los días. Por eso hay que conocer historia para entender escatología. He aquí el sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Y ahora le dice, estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, es decir, en el futuro. Y el que revela los misterios te lo ha mostrado. Y a mí me ha sido revelado ese misterio. Y es cuando le dice, en el verso 31, tú, rey, veías, he aquí una gran imagen. Esta imagen era muy grande, cuya gloria muy sublime estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. ¿Quieren saber qué vio? ¿Qué le mostró el Señor a Nabucodonosor? ¿Por qué se lo mostró? ¿Y qué significa? Pues les espero la semana que viene, porque vamos a ir paso a paso. Y cada vez que profundicemos, extraeremos detalles preciosos de los imperios de la historia y haremos como hemos hecho hoy, sacaremos aplicaciones y semillas para nuestra vida espiritual. Les invito a que si quieren volver a escucharlo, en mi canal en YouTube se lo mandaré al pastor, el enlace, y a final del mensaje habrá un resumen de 20 minutos donde explicaré con imágenes el imperio de Asiria y el imperio de Egipto a nivel histórico, para que ustedes puedan enriquecerse y aprender historia todo el que quiera. Les he echado mucho de menos, pero ya estoy más feliz de haber predicado entre ustedes. Pastor, que Dios te bendiga mucho. La semana que viene va a ser algo maravilloso. Les invito a que se conecten la semana que viene. Dios les bendiga y adelante, pastor. Realmente nuestro ciclo comienza en Babilonia. Pero antes de iniciar nuestro ciclo de los imperios desde Babilonia, quisiera hacer un breve resumen de dos imperios anteriores a Babilonia. Quisiera hacer un breve resumen, y todo esto tiene que ver con historia. Quisiera hacer un breve resumen del primer imperio, que fue el imperio de Asiria, y que este imperio, que el libro de Génesis, podemos visualizar algunos detalles de este imperio, podemos visualizarlo en el libro del Génesis. El segundo imperio sería el imperio de Egipto, un imperio que en las Sagradas Escrituras lo podemos visualizar en el libro del Génesis, en el libro del Éxodo y en muchos más libros del Antiguo Testamento podemos visualizar este segundo imperio mundial. Pero quisiera hacer un breve resumen de estos dos. Este resumen es únicamente histórico, pero que nos va a ayudar para entenderlo en su totalidad.
aunque nuestro ciclo comienza desde Babilonia, que sería el tercer imperio, pero acompañarme en un viaje histórico para conocer algunos detalles acerca de estos dos grandes imperios que el mundo ha conocido. Así que empezaríamos, número 1, con el imperio de Asiria. La historia del imperio asirio. La historia del imperio asirio tiene su origen en el año 2600 a.C. aproximadamente y estaría ubicada en la antigua Mesopotamia. Reyes importantes o gobernantes que han gobernado este gran imperio, se destaca Sargón, se destaca la tercera dinastía de Ur y se destaca alguien muy famoso como es Hammurabi. Alguien que fue realmente famoso, fue un periodo que conforta entre el año 1650 al 1360 a.C., que sería una época conocida como los hurritas de Mitanni, y esos fueron muy importantes y tienen que ver mucho con el tema del origen del imperio asirio. Fue en esa época donde realmente hubo una independencia de los asirios. La política, por ejemplo, de los asirios, pues funcionaría de la siguiente manera. Tiene que ver con la monarquía, que era un poder absoluto. También tiene que ver con un control político, y fue en el imperio asirio donde se destacó por un gran sistema de comunicación que tenían, donde se mantenían bien informados en todo el imperio. Tuvo un ejército realmente poderoso, más de 100.000 guerreros estuvieron al servicio del imperio asirio, pero fueron unos guerreros con un orden y una disciplina sin precedentes. Era increíble este ejército. Usaron armas de hierro, porque el hierro, ya por ejemplo en el libro de Génesis, los descendientes de Caín, y hablamos en capítulo 5, ya se movían con armas, con el bronce y con el hierro. Entonces, en tema de metales y de épocas coincide el libro del Génesis también con la historia. Ellos usaron armas de hierro, sus tácticas militares, pues por ejemplo una de ellas era sitiar ciudades, y eran increíbles. En cuanto a la sociedad del imperio asirio, podríamos dividirlo en 3 grupos. Estaban los nobles, que eran la alta sociedad. En medio estarían las personas libres, y en el escalón más bajo estarían las personas que estaban esclavizadas. La sociedad del imperio asirio, se destacan algunas deportaciones, un idioma en concreto, y les unía la adoración a un dios central que es dios Asur, que de ahí toman la frase Asiria, de ahí toman el nombre de su gobierno. A diferencia, por ejemplo, de otros gobiernos, otras naciones que han destacado en el mundo, este gobierno, en cuanto a la economía, se dedicaban a la agricultura. El trigo, la cebada eran muy importantes. El comercio era tanto local como internacional, porque en el local se movía el oro, y en temas internacionales usaban mucho las telas. Gobernantes del imperio asirio, en 200 años una expansión, fue increíble. Realmente hubo una decadencia también, pero hasta que no llegó entre los años 1114 y 1076 a.C.,
Tiglat-Pileser I, él estableció un gobierno fuerte y estable. Más gobernantes, siglo IX a.C., fases de expansión. Llegó Salmanasar II o Salmanasar III, concretamente, llegó a expandir el imperio asirio hasta dominar Canaán, incluso territorios que serían Babilonia. Recuerden que Babilonia se remonta incluso a capítulo 11 del Génesis, donde se levantó la Torre de Babel. De ahí vino realmente el inicio de Babilonia. Pero estamos con el imperio asirio, que los gobernantes, años 700 a.C., fue la época de mayor esplendor. Ocupó todo Asia Menor, Mesopotamia, Siria, Canaán, incluso llegando hasta Egipto. Siglo VII a.C., problemas que tuvieron que confrontar, nobles poderosos que se levantaron, una gran rebelión en el año 612 a.C., desintegró completamente toda la nación y usurpa Banipal entre los años 669 y 626 a.C. tuvo que lidiar con todos esos problemas. Ese fue el primer imperio que el mundo conoció. El segundo imperio sería el imperio Egipto. Egipto es algo increíble, para los arqueólogos algo mágico. Sobre todo estudiar el antiguo Egipto es fascinante. Yo desde pequeño me encantaba leer, mi padre es un aficionado acerca del Egipto antiguo y tiene un montón de volúmenes y tiene un montón de libros en su biblioteca. Y yo recuerdo que de muy niño veíamos muchos documentales acerca de Egipto, leíamos mucho acerca del imperio Egipto y es algo increíble. Acerca de Egipto, de este imperio, este segundo imperio que destacamos en nuestro ciclo de los imperios mundiales, el antiguo Egipto se divide en tres épocas. Estaría el imperio antiguo o la época antigua, el antiguo Egipto. Estaría el medio y luego el nuevo Egipto. Los dividen en tres épocas, que uno de ellos sería año 2700 a.C., el otro el año 2050 a.C. y el imperio nuevo en el año 1550 a.C. El imperio de Egipto tenía divisiones y sobre todo a lo largo del gran río Nilo, que ahora hablaremos de él, pero se dividía entre el Alto Egipto y el Bajo Egipto. En las coronas de los faraones se puede distinguir qué faraón gobernaba en el Alto Egipto y qué faraón gobernaba en el Bajo Egipto. También hay faraones que tienen en su corona, son dos coronas unificadas, y esa es la señal de que gobernaban tanto el Bajo Egipto como el Egipto Alto. Fue increíble el imperio de Egipto, ya que se remonta incluso desde el año 3150 a.C., llegando a abarcar hasta el año 31 a.C., cuando por fin el imperio romano prácticamente lo dominó, donde su famoso gobierno, que ha llegado al más conocido, cuando Marco Antonio tuvo ese romance con Cleopatra, y ese romance terminó con una guerra con Octavio, derrocando el imperio romano al imperio de Egipto. Egipto tenía unos recursos increíbles. El Nilo era su principal fuente de recursos y de ahí extraían todas sus riquezas. Hubieron periodos que se llaman periodos predinásticos. Por ejemplo, uno de los periodos fue el imperio arcaico, que conforta entre el año 3150 al 2700 a.C. El primer faraón que la historia y la arqueología por lo menos enseñan
fue el faraón Menes, que fue la primera y la segunda dinastía. Luego, tras la primera y la segunda dinastía, ya saltamos a la tercera dinastía, donde vemos a Zofer, que fue el que mandó construir la pirámide escalonada de Saqqara, donde Imhotep, el sumo sacerdote, fue realmente el arquitecto de aquella maravilla. Luego, en la cuarta dinastía, ya entramos a grandes construcciones cerca de Memphis, sobre todo en el Cairo, en la meseta de Gizá, donde en la cuarta dinastía, ahí es donde los arqueólogos lo ubican, Keos, Kefren y Micelino, que son los autores, por así decirlo, entre comillas, a quien se les atribuye las famosas 3 pirámides de Giza, que son del mundo antiguo, fueron la primera maravilla. Es increíble hablar de las pirámides de Giza. Luego, ya en el año 2250 a.C., el tema del gobierno de los faraones, el tema del pueblo comenzó a romperse. Hubieron rebeliones grandes. Por eso es que entramos al Imperio Medio. Dejamos atrás el Imperio Antiguo y entramos en el Imperio Medio, que es a partir del año 2050 a.C., con Menhotep II. Y ahí entraríamos con esta gran época. Siguiendo en el Imperio Medio, ya nos vamos al año 1800 a.C. Ocurrió algo en Egipto, concretamente en los territorios de Canaán. Los hicsos entraron realmente en batalla con ellos, una batalla impresionante, y tuvieron que tener una guerra de liberación, tanto que desde el año 1800 a.C. se remonta a estas batallas con los hicsos, que fueron increíbles guerreros, fueron realmente extraordinarios. Incluso se remonta a todos estos conflictos hasta el Imperio Nuevo, que hablamos ya del año 1550 a.C. Ya es en el Imperio Nuevo donde hay faraones y faraonas más conocidos. Amenofis III se fue uno de los faraones increíbles. Otro de ellos famoso, Ajenatón, el que mandó que la adoración a todos los dioses fueran canceladas y creó un movimiento politeísta y decía que había un solo dios, que era el dios Sol. Su mujer, muy famosa, conocida por su belleza según las representaciones en las estatuas, que fue Nefertiti, una de las mujeres más bellas según la historia, a causa de las pinturas y de la manera que la esculpían. El hijo de Ajenatón fue alguien muy conocido, que fue Tutankamón. Tutankamón realmente, cuando él gobernó contrario a su padre Ajenatón. Tutankamón se le recuerda por el hallazgo tan importante que hubo en el año 1922 por Howard Carter, cuando descubrió su tumba completamente intacta. Tras el periodo de Tutankamón, llegamos a una época que fue la época de Ramsés II. Ramsés II se distingue por las grandes, se le llamó Ramsés el Grande, por sus grandes construcciones. Hubieron tratados de paz. Hubieron tratados de paz a causa de la batalla de Cadés, que fue la batalla que Egipto emprendió con los hititas, que realmente hubo un empate, aunque Ramsés el Grande lo pintó
en los monumentos como una gran victoria, pero realmente hubo un tratado ahí de paz según la historia y nadie salió victorioso, pero el faraón, como era el dios en Egipto, tenía que venderlo en su propaganda como una gran batalla donde el faraón Ramsés salía victorioso. Esto digamos que serían los datos más importantes de los dos primeros imperios, que es el imperio de Asiria y el imperio de Egipto. Pero nosotros comenzamos nuestro ciclo escatológico o nuestro ciclo de los imperios mundiales directamente con Babilonia.